Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos de la Biblia. Así que, hermanos, en esta ocasión queremos analizar un tema supremamente importante, ya que tiene que ver con doctrina. Recordemos de que todo lo que se predica en este canal tiene que ver con doctrina, con profecía y con eventos finales. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos hablar acerca de la ordenación de mujeres. Vamos a ver si eso es bíblico o simplemente es un invento humano. Así que, hermanos, vengamos de rodilla para pedir la dirección del Todopoderoso. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu misericordia, tu amor para con nosotros, porque si no fuese por tu amor y por tu misericordia, no estuviésemos vivos, respirando, ni tampoco estuviéramos en este lugar predicando tu palabra, ni tampoco escuchándola. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro, sin ninguna confusión. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a analizar lo que dice la Biblia. El tema se va a tratar si es bíblico que una mujer sea pastora o no. Si no es bíblico, ¿de dónde provino? En la iglesia adventista hay dos grupos. Unos creen de que una mujer puede ser pastora o anciana de iglesia y que no hay ningún problema que se ordene para el ministerio. Otra ala dice que esa enseñanza carece de fundamento bíblico. Ahora bien, la iglesia adventista por largas décadas ha estado dividida respecto a este punto. Cuando hay dos posturas sobre un tema, siempre como estudiosos de la Biblia tenemos que inclinarnos más por la postura que tiene más evidencia bíblica y más peso y más información. Aunque la otra postura pueda tener sus bases y puede usar la Biblia, pero siempre va a haber una postura que tenga más peso, más argumentos bíblicos y más información. Y como estudiosos de la Biblia, tenemos que inclinarnos más por la postura que tenga más argumentos bíblicos y que tenga más base bíblica. Yo, en lo personal, yo me inclino por la postura que sostiene de que la ordenación de mujeres al pastorado carece de fundamento bíblico. Me inclino más por la postura que dice no a la ordenación de mujeres. Vamos a ver, hermanos, que esta es una copia de las iglesias protestantes. Pero cuando nos vamos a la Biblia y tenemos un estudio serio y profundo de la Biblia, usando exégesis y hermenéutica, vamos a notar que por ningún lugar la Biblia, ya sea directa o indirecta, apoye la ordenación de mujeres al ministerio. Ahora, es bien importante aclarar, y que quede más que claro, que cuando hablamos de esta manera, no estamos discriminando a la mujer, ni estamos minimizando sus cualidades. Admitimos que en la iglesia hay mujeres mejor capacitadas para liderar una iglesia que hombres. Yo conozco iglesias donde los ancianos parece que no llevan los pantalones, mientras que hay mujeres que tienen esa capacidad de liderazgo. O sea, el tema aquí no es si una mujer puede o no puede. El tema que vamos a trazar, más que todo, tiene que ver con orden eclesiástico. Vamos a hablar de orden, no vamos a hablar de machismo ni feminismo, porque en la Biblia no existe ese tipo de cosas. Lo que pasa es que algunas personas que no tienen conocimiento de la Biblia creen de que la Biblia es machista. Yo he escuchado a algunos expositores, inclusive en las iglesias protestantes, y he escuchado a pastores de otra iglesia donde dicen de que la Biblia se escribió en un contexto donde los hombres eran machistas. En otras palabras, indirectamente, ¿qué es lo que están diciendo? Que Dios es un machista. Pero aquí, hermanos, no estamos hablando de ese tipo de cosas. El machismo y el feminismo, dejémoslo para el mundo, para los mundanos. En la iglesia, en el orden de Dios, esto es orden.
Vamos a hablar de orden. No vamos a hablar de machismo ni feminismo. Vamos a hablar de orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Iniciemos lo que dice Pablo, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente en orden. O sea que todo lo que se hace en la iglesia tiene que estar regido por este principio. Dios es un Dios de orden y la iglesia trabaja y administra los bienes de Dios porque somos administradores en orden. Ahora, vamos a ver, yo he sacado por lo menos 6 puntos para demostrar por qué razón debemos rechazar la ordenación de mujeres. Y quiero decirles, hermanos, que estos temas no deben de usarse para controversia, no deben de usarse para criticar a nuestra iglesia, ni tampoco a nuestros líderes que apoyan este tipo de cosas. Se respeta el criterio de ellos. Es igual como el tema de la última generación. La iglesia adventista no tiene ninguna posición sobre eso. No podemos catalogar a alguien de disidente simplemente porque cree en la última generación de los 144,000 que vivirán en esta tierra con santidad semejante a la de Cristo. No podemos pensar de que enseñar eso tenga que ver con disidencia, porque creer eso no ataca ninguna creencia ni doctrina. Es importante que comprendamos que el hecho de que alguien esté en contra de la enseñanza de un anciano o de un ministro en cuestión de criterios o de interpretación bíblica, no de doctrina, porque tenemos nuestras doctrinas que no hay necesidad que se discutan, ya se discutieron, 28 creencias y 6 doctrinas. Pero cuando hablamos de esta clase de temas que tiene que ver con interpretación, no podemos catalogar a un hermano de disidente simplemente porque se opone a la ordenación de mujeres. Inclusive no podemos catalogar a alguien de disidente porque se opone a la Navidad. Por ejemplo, yo vivo en un continente, yo vivo en una asociación, yo vivo en un país donde no se celebra ningún tipo de tradiciones en la iglesia. Pertenezco a una iglesia conservadora. Cuando hablamos de conservadoras, hablo de iglesias que aún mantienen los principios. Y vamos a ver en esta clase 6 puntos el por qué debemos rechazar la ordenación de mujeres. Hablemos del primer punto. Dios es un Dios de orden. Según la Biblia, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de la iglesia es Cristo. Noten que hay un orden y esto no debe sentirse como discriminación o minimizar a alguien. El orden de Dios es sinónimo de poder y fuerza, no de debilidad. Cuando la Biblia dice que Cristo se somete al Padre, no está diciendo que Cristo es debilucho, no. Está diciendo de que en la deidad hay un estricto orden y armonía. En este caso vamos a hablar de orden eclesiástico. Según la Biblia, el hombre es cabeza de la mujer, igual como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso se llama analogía. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo demuestran. 1 Corintios 11:3 dice Pablo: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Noten que hay un orden, este es un principio vital en el reino de Dios. Efesios 5:23 dice Pablo: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Noten que la cabeza de la mujer es el hombre. Y hagamos la aplicación homilética. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, hablando espiritualmente y terrenalmente, los que dirigen la iglesia también deben de ser hombres. Igual como la cabeza del hogar es el hombre. Este es el orden de Dios. Noten y enfatizo cada instante porque algunas veces tenemos ese prejuicio, inclusive hay personas que tienen ese prejuicio que creen de que cuando se expresa la Biblia de esta manera estamos hablando de machismo.
negativo. Ahora, este es el primer punto, el por qué debemos de rechazar la ordenación de mujeres. Porque quebranta el principio de orden de Dios. Vemos un orden. Ahora, la segunda razón, el por qué debemos de rechazar la ordenación de mujeres y no debemos de permitir esta enseñanza en nuestras iglesias, porque en muchas iglesias ha habido división. Por eso, hermanos, debemos tener tacto. Los líderes ancianos y miembros de junta deben de tener tacto en que no vayan a infiltrar una enseñanza que en lugar de unir la iglesia, la vaya a dividir. Hay que ser prudente. Segunda razón, el por qué debemos de rechazar la ordenación de mujeres es la siguiente. La ordenación de mujeres atenta con el principio la sola escritura. Es una de las solas de la Reforma Protestante, la sola escritura. Ahora, ¿qué es sola escritura? Los adventistas del séptimo día creemos en el principio sola escritura. Ahora, ¿qué es sola escritura? La sola escritura es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Este principio enseña y sostiene que toda enseñanza y doctrina debe estar fundamentado en la Biblia sola, como norma de fe y conducta. Y vamos a ver que la ordenación de mujeres no soporta este escrutinio, porque carece de fundamento bíblico. La ordenación de mujeres no soporta la sola escritura. Y de paso, la Iglesia Adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas. Pueden conseguirse el libro, eso está en PDF en línea, las 28 creencias de los adventistas y 6 doctrinas, ahí mismo están en el libro. Todas nuestras creencias y doctrinas están sacadas de la Biblia sola, porque los adventistas creemos en el principio sola escritura. Algunos indoctos de las escrituras han acusado por muchas décadas que la Iglesia Adventista saca doctrinas de los escritos de Elena de White. Negativo. El don de profecía manifestado en Elena de White no se dio para añadir doctrinas o quitar doctrinas de la Biblia. El objetivo del ministerio de Elena de White fue para conducir al pueblo de Dios a Cristo y a las Escrituras. O sea, todo lo que dice Elena de White en sus escritos es para amplificar, explicar. La Biblia es como un microscopio que amplifica lo que no se puede ver a simple vista, porque nuestras doctrinas y creencias están sacadas con la Biblia sola. Esto significa que un adventista bien formado, sin usar a Elena de White, podemos demostrar por qué creemos en el sábado como cuarto mandamiento. Lo dice la Biblia. ¿Por qué creemos en la Trinidad o Deidad? Los adventistas estudiosos lo podemos demostrar con la Biblia sola. ¿Por qué creemos en los dones espirituales? Lo podemos demostrar con la Biblia sola. 28 creencias y 6 doctrinas. Porque los adventistas creemos en el principio sola escritura. Y la ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico, no soporta un escrito está. Voy a usar una cita de Pedro y 2 citas de la misma autora Elena de White, donde la misma Elena de White dice que toda doctrina y enseñanza debemos de sostenerla con la Biblia sola. 1 Pedro 4:11 dice el apóstol Pedro. Noten, esto va para los estudiosos de la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo hay que hablar? Con las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios nos da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, dice Pedro. En el Evangelio no hay cabida para opiniones humanas, o así creo yo, o así me enseñó mi papá, o así me enseñaron en mi iglesia, o así enseñó mi pastor, o así le escuché a tal predicador. En la Iglesia Adventista creemos en un escrito está,
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a lo que está escrito, es porque aún no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y la ordenación de mujeres no soporta un escrito está. O sea que la ordenación de mujeres es un ataque frontal al principio sola escritura. Noten lo que dijo Elena de White en uno de sus más famosos libros llamado El conflicto de los siglos, en el tema Las Escrituras, nuestra única salvaguardia, en la página 581, párrafo 1. Noten lo que dice ella, de la importancia de probar toda doctrina con un escrito está, con la Biblia sola. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 1 dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Noten, o sea que Elena de White creía en el principio sola escritura. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con no confundir cuál es la función primordial del don de profecía dado a la sierva del Señor. Y es para reforzar nuestro conocimiento de la Escritura. Es para llevarnos a un conocimiento más profundo de la Escritura. Es para llevarnos a Cristo como el único Salvador de nuestra vida. Vez tras vez, Elena de White en sus escritos exalta a Cristo y a las Escrituras. Si ustedes leen el libro de Conflicto de los Siglos, en cada párrafo hay de 3 a 4 versículos de la Biblia. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. Noten, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa antes de aceptar, noten, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un así dice Jehová. O sea, lo que está diciendo ella, si no está escrito, no hay que creerlo. Eso está diciendo ella. Y en la siguiente página, noten en el párrafo 2, página 581, párrafo 2 dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Esto va más que todo para los hermanos que son ingenuos, que no estudian. Satanás se burla de los ingenuos y hace que la gente, en lugar de estudiar la Biblia, ponen su mirada en los predicadores, pastores y profesores de teología. Esta cita es tajante y clara, poderosa y firme. Me gusta como dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos y pastores y profesores de teología. Noten que hay idolatría de imágenes y hay también idolatría de hombre. Aún en iglesia hay hermanos que idolatran a predicadores famosos, a pastores famosos, como que si fueran estrellas de cine. Noten, hay que tener cuidado, hermano, porque Satanás trata continuamente de que la gente, en lugar de ir a Cristo y a la Biblia, ponen su mirada en los hombres. Noten, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Hermanos, ahora se dan cuenta por qué el hermano Rafael vez tras vez dice: anoten, estudien, investiguen, lean, memorícense, analicen, pregunten. O sea, yo como maduro en la fe no puedo dejarme guiar por lo bonito que predica o por esa carisma que tiene de elocuencia. No me dejo guiar por eso. Cuando alguien está predicando, yo me estoy enfocando en lo que dice. No si tiene oratoria, porque eso también el diablo lo puede hacer, dice el Espíritu, pero sí, el diablo es un gran orador. Ahora, tercer punto.
el por qué debemos de rechazar la ordenación de mujeres. Y es que carece de fundamento bíblico. Según la Biblia, el liderazgo de la iglesia recae sobre los hombres, no sobre las mujeres. Y repito nuevamente, esto no es machismo ni feminismo. Deje esas cosas para los mundanos. Esto es orden de Dios. Repita conmigo, orden de Dios. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento hubo mujeres que fueron reinas y juezas del pueblo de Israel. Pero esto era en la esfera civil de Israel, reinas y juezas. Pero en el ámbito eclesiástico, en la esfera religiosa, quien llevaba el liderazgo eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. No confundamos liderazgo civil y liderazgo eclesiástico. Hubo reinas juezas, como por ejemplo Esther, Débora, muchas mujeres de Dios que hubieron en el Antiguo Testamento, pero ninguna de ellas administró en el santuario. Los líderes del santuario, los que ministraban en el santuario, en el ámbito eclesiástico y religioso, eran solamente hombres, sacerdotes, levitas. No es que no había mujeres, había mujeres y siempre han habido mujeres capacitadas. El problema es que el orden de Dios era que solamente hombres fuesen sacerdotes. ¿Me doy a entender? Inclusive en la economía hebrea era tan minucioso y estricto esto, que los sacerdotes levitas provenían de la tribu de Leví, especialmente de una familia, era la familia de Aarón. O sea, todos los levitas no eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. Y este fue el pleito de este Coré y Abirán. Según la historia, eran levitas y querían tomar por la fuerza el ministerio de sacerdote, porque ellos creían de que solamente por ser levitas merecían ese oficio, pero Dios había dicho en su orden que solamente la familia de Aarón, los descendientes de Aarón, podían ser sacerdotes y sumos sacerdotes, y eran solamente hombres. Noten. Ahora, vamos a ver algunas citas bíblicas, hay muchas, donde la Biblia enseña de que el liderazgo de la iglesia en el ámbito ministerial y eclesiástico recae sobre los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 12 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo algunas iglesias extremistas y legalistas lo usan para hacer de que una mujer no puede predicar en el púlpito. Pero son dos cosas diferentes. Estamos hablando acá del ministerio pastoral. No estamos hablando de la predicación del evangelio. La predicación del evangelio, tanto en el púlpito como afuera, debe de ser tanto para hombres y mujeres. Pero en este caso estamos hablando de ministerio de pastor. No confundamos una cosa. Cuando Pablo dijo así, no está diciendo que una mujer no debe de predicar en un púlpito. Más que todo este era un tema cultural en los tiempos de Pablo. Porque según dice, la mujer hacía preguntas en la congregación, hacía mucho ruido. Así que Pablo dice, pregunten en sus casas a su marido. Pero es interesante que este texto lo he sacado para demostrar de que siempre el hombre es el líder, ya sea de la casa o de la iglesia. Y esto no es machismo, es orden de Dios. Saben que cada rato voy a estar repitiendo esto porque hay mucha debilidad en la iglesia. Hay muchos hermanos que no razonan esto, creen de que esto tiene que ver con prejuicios o machismo o cualquier cosa que se inventen. Pero este es orden de Dios. Noten cómo dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4, hablando de los líderes de la iglesia que son ancianos. Los ancianos en el Nuevo Testamento eran los pastores locales de las congregaciones. O sea, un anciano de iglesia es un pastor local, según la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena cosa desea. Esta palabra obispado es presbítero o anciano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer. Noten, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Noten, claramente Pablo dice que los dirigentes de la iglesia son ancianos, maridos de una sola mujer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 2. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, pero cuando hacemos un examen exhaustivo de la Biblia, vamos a notar que Pedro nunca fue papa. Era un dirigente de una iglesia local, era un anciano. Esto lo dice el mismo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también con ellos soy anciano, dice Pedro. Noten. O sea, Pedro está diciendo, yo soy anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro era un anciano de iglesia, porque los ancianos de iglesia son los dirigentes. Nunca se menciona en la Biblia ancianas en el sentido ministerial o dirigentes de iglesia. Cuarto punto. Elena de White nunca fue pastora. He notado que algunos me comentan de que por qué razón una mujer no puede ser pastora. Si Elena de White fue una pionera de la iglesia adventista. Inclusive hay adventistas que por falta de estudio hacen este tipo de comentarios y argumentos. Hermanos, volvemos a lo mismo. Hay que estudiar para que seamos maduros en la fe. Elena de White nunca fue pastora. Quien era pastor era su esposo llamado Jaime White. La función de Elena de White o el ministerio de Elena de White es que era profetisa. La iglesia adventista oficialmente reconocemos de que el don de profecía se manifestó en el ministerio y obra de Elena de White. Sus libros son una fuente de enriquecimiento espiritual que nutren a la iglesia. Elena de White tiene libros de profecía, psicología, salud, alimentación, medicina, noviazgo y familia, etcétera, etcétera. Y todos estos libros tienen preciosos consejos que si los practicamos vamos a ser bendecidos. Solamente los indoctos e iletrados critican los libros de Elena de White, pero una persona que los ha estudiado y los lee con un corazón humilde en busca de la verdad va a encontrar un poderoso enriquecimiento espiritual y todo concuerda especialmente con las Escrituras. Elena de White nunca fue pastora. El ministerio de ella fue profetisa. El pastor era su esposo llamado Jaime White. Ahora, alguien puede decir, ¿y que no es lo mismo? No. Pastor es una cosa y profetiza otra cosa. La pregunta es, ¿será que en la Biblia, aparte de profetas, hubo profetisas? Sí. Voy a darles 3 ejemplos bíblicos de mujeres que fueron profetisas y que la Biblia habla. La primera, Hulda, una mujer que era profetisa llamada Hulda. Esto está en 2 Crónicas 34, 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikvah. Noten, aquí se menciona a una mujer que tenía el don de profecía llamada Hulda. En Lucas 2:36 encontramos una profetisa llamada Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, noten, 7 años desde su virginidad.
Interesante, hermano, muy interesante. Aquí dice que esta mujer era profetisa y se llamaba Ana. Tenemos también las hijas de Felipe. Noten cómo dice Hechos 21, 8 al 9. Hechos 21, versículos 8 al 9 dice que Felipe tenía hijas y eran profetisas. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Las hijas de Felipe tenían el don de profecía. Noten, Elena de White nunca fue pastora, fue profetisa de la iglesia adventista del séptimo día. Quinto punto, hablemos de los escritos de Elena de White. Vimos de que el objetivo de los escritos de Elena de White es llevarnos a la Biblia. Elena de White lo que hace es, como un microscopio, amplificar lo que no podemos ver a simple vista en la Biblia. O sea, podemos decir que el objetivo de los escritos de Elena de White es explicar, interpretar la Biblia sin quitar o añadir conceptos ni doctrina. Vamos a ver que Elena de White, noten, yo les voy a dar la tarea. Elena de White escribió más de 100,000 páginas a puño de letra. Si sus libros los pusiéramos uno encima de otro, llegara la línea de libros a 1,60 m de libros. Todos los libros que esta mujer escribió, y todos concuerdan perfectamente con la Biblia. Una mujer de segundo grado de primaria y que por una perada que le dieron en la nariz dejó de estudiar. Noten que una mujer humilde, sin estudio, poder haber escrito tantos libros que aún hasta los teólogos se quedan impactados. Hace poco un pastor protestante se quedó impactado cuando leyó un libro de Elena de White. Él no sabía que era de Elena de White. Hasta después me preguntó, ¿qué teólogo escribió ese libro? Yo le dije, no fue ningún teólogo, fue una mujer llamada Elena de White. Y se quedó con la boca abierta, quedó atónito. Porque están prejuiciados, mucha gente está prejuiciada. Que cuando escuchan el nombre de Elena de White se prejuician y creen de que lo que Elena de White escribió fue algo malo, algo que contradice la Biblia. Noten que el diablo, el prejuicio es lo más mortal que puede haber en la mente de una persona ingenua. Elena de White escribió muchos libros y ninguno de ellos, Elena de White dice, ya sea directa o indirectamente, de que una mujer pueda ser pastora. Si Elena de White dijese eso, hubiese contradecido la Biblia. Pero vemos de que no hay ningún lugar, hay citas que lo insinúan, pero cuando hacemos un estudio hermenéutico y exegético de tiempo y lugar de las citas de Elena de White, vamos a ver de que las citas que se usan no hablan de un ministerio pastoral en mujeres. Inclusive Elena de White fue cuidadosa con esto en su tiempo. En los tiempos de Elena de White hubo ordenación de mujeres misioneras para que fueran a predicar, fueron apartadas para que fuesen a predicar. Inclusive yo tengo datos históricos donde Elena de White fue ordenada para misionera, para ir a predicar el evangelio a Australia. En los tiempos de Elena de White hubo ordenación de diaconisa. Inclusive dice el libro de Romanos que Febe era una diaconisa. Pero no vemos por ningún lugar donde Elena de White haya aprobado que una mujer puede ser pastora, porque eso sería contradictorio. Porque Elena de White está en perfecta armonía con la Biblia. Noten que Elena de White habla que si una mujer es consagrada y quiere trabajar para la obra de Dios, debe de apartarse para las siguientes cosas. Noten, y ni una sola vez dice para pastora. Esto está en el libro Hijas de Dios, página 248, párrafo 4. Noten lo que dijo ella. Elena de White explica con claridad el papel de la mujer en la iglesia. Nunca se menciona como pastora. Esto lo estoy diciendo yo como introducción antes de leer la cita. Ahora leamos la cita. A aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de Dios, debieran ser elegidas para visitar a los enfermos, a atender a los jóvenes y ministrar a los pobres. Debieran ser apartadas o separadas para esta tarea por oración
y la imposición de las manos. Esta imposición de las manos significa ordenación, o sea, apartada solamente para eso. En algunos casos necesitan el consejo de los dirigentes de la iglesia o del pastor, pero si son mujeres consagradas que mantienen una comunión vital con Dios, será un poder para el bien de la iglesia. Y termina la cita: este es otro medio para fortalecer y hacer crecer la iglesia. Noten, y empecé a investigar a ver si Elena White se equivocó o le faltó decir pastora. Ni una sola vez dice de pastora. Hermanos, la ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico. Es una copia de las iglesias protestantes liberales, iglesias dominicales. Es en las iglesias protestantes donde se ven mujeres, mujeres empoderadas, mujeres dirigiendo congregaciones, mujeres hablando despectivamente del hombre, mujeres diciendo que no hay que dejarse dominar por los hombres, porque lo que busca el feminismo, que ha entrado también en las congregaciones protestantes, es empoderar a la mujer, porque ellos creen de que estamos en otra cultura, estamos en otro tiempo. Saben que yo he platicado con algunos, inclusive he platicado con personas que conocen mucho de la Biblia. Yo les hago una pregunta: ¿cuál es la base bíblica para ordenar a una mujer como pastora? Deme la base bíblica. Ellos aceptan y son humildes y me dicen: no hay base bíblica para eso. Entonces, ¿por qué lo hacen en algunas iglesias? Esto es para ayudar a la predicación del evangelio. ¿Quién les ha dicho que ordenar a mujeres como pastoras, eso va a ayudar a la predicación del evangelio? Yo platicaba con un hermano, y eso fue ayer que estábamos almorzando. Yo platicaba con un anciano de otra iglesia sobre este punto. Y el hermano me decía: hermano Rafael, tiene sentido lo que usted dice. ¿En qué puede ayudar a la predicación del evangelio que las mujeres sean pastoras? Negativo, eso no ayuda en nada. Lo que sí va a ayudar a la predicación del evangelio es que cada miembro de iglesia se comprometa de ganar alma. Cuando todos nos involucremos en la predicación del evangelio, entonces vendrá Cristo a buscar lo suyo. Ordenar mujeres como pastoras, eso no ayuda en lo más mínimo, nada. Y de paso, la única mujer que yo veo como pastora en la Biblia es Raquel, pero era pastora de ovejas, no de ministerio, ni tampoco de seres humanos, ni de iglesia. Génesis 29, versículo 9 dice: y Raquel era pastora, pero pastora ¿de qué? De cabras, de oveja, no de iglesia. Como sexto punto, y con esto voy a terminar, quiero analizar dos citas bíblicas que se usan. Hay muchas citas que usan, pero yo quiero usar una de las más fuertes que usan para sostener de que una mujer puede ser pastora o anciana de iglesia. Y hago un paréntesis. Un hermano me dijo: ¿qué pasará o qué pasa o qué hay que hacer cuando en una iglesia no hay hombre? ¿Qué pasa cuando en una iglesia no hay hombres que sean capacitados, sino solamente mujeres? Buena pregunta. ¿Saben qué les digo yo? Pongan una mujer en esos casos extremos, pero no la pongan como anciana, sino como directora, porque para que sea anciana, en un futuro tiene que ordenarse, y una persona ordenada tiene que hacer Santa Cena, presentar bautismos, oficiar muchas cosas, ungir. Ahora, al darle un ministerio a la mujer y decirle: usted va a ser anciana de iglesia o pastora de iglesia, tendría que, en ausencia del pastor local, tendría que ungir, bautizar, llevar a cabo una cena, presentar. ¿Se dan cuenta? Porque lo contrario, la mujer estaría solamente para ocupar un cupo, solamente de nombre, pero no ejerce el rol de un hombre en la iglesia. Por eso, hermano, yo siempre recomiendo, si no hay hombre, porque pueden haber casos, pongan a una mujer como dirigente, pero pónganla como directora de grupo. En la iglesia tenemos directora. Yo conozco hermanas que son misioneras, hermanas que dan la escuela sabática, directoras de escuela sabática, diaconisa. Tenemos directoras de jóvenes, hermanas consagradas que tienen una vida más piadosa que cualquier hombre. Pero eso no avala de que una mujer puede ser pastor o anciana de iglesia, porque esa enseñanza carece de fundamento bíblico. Si Dios hubiese querido enseñar esto, que una mujer puede ser pastora, lo hubiese dejado en la Biblia y en los consejos de Elena White. Pero alguien me hace la inversa:
Muéstrame un texto donde diga de que no puede ser una mujer pastora. Preguntas que llevan doble sentido, son preguntas maliciosas. Hermanos, si nunca se prohíbe en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, es porque nunca se practicó. Voy a usar dos citas, o mejor dicho, vamos a examinar dos citas que se usan para sostener de que una mujer puede ser pastora. Hay muchas citas, pero yo solamente quiero leer dos que me han citado. La primera está en Gálatas 3:28. Mire qué astutos son. Noten lo que dice Pablo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchos me han citado este texto para decir de que una mujer puede ser pastora igual como un pastor, porque no hay, dice Pablo, no hay varón ni mujer. Ellos creen de que aquí Pablo está permitiendo que una mujer puede ser ordenada como pastora. Error, terrible error. Cuando tenemos un estudio exegético y hermenéutico de lo que dice Pablo en Gálatas 3:28, vamos a notar que el énfasis de Pablo es hablar que tanto como judíos y gentiles, varones y mujeres, tienen el mismo acceso a la salvación a través de Cristo. Pablo está diciendo que si nos unimos a Cristo, somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. O sea, tanto judíos como gentiles tienen el mismo acceso a la salvación en Cristo. Nada que ver con mujeres al pastorado. La otra cita que me han citado es 1 Timoteo 5:2. 1 Timoteo 5:2. Esta cita me la han citado varios para sostener de que una mujer puede ser anciana de iglesia. Y vamos a ver de que esta cita está sacada de contexto y mal interpretada. 1 Timoteo 5:2. A las ancianas como madre, a las jovencitas como hermanos o como hermana, con toda pureza. Ellos dicen de que porque aquí se menciona la palabra anciana, significa que una mujer puede ser anciana en la iglesia. Lastimosamente el tema de Pablo no es hablar de roles de iglesia, sino está hablando mujeres de mayor edad, mujeres viejas, ancianas en el sentido mayores de edad. Noten cómo dice Tito 2:3, se lo voy a demostrar. Tito 2:3 dice Pablo: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Noten esta otra Biblia cómo traduce este texto, Nueva Traducción Viviente, Tito 2:3. Noten que en lugar de decir ancianas dice mujeres mayores. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Noten que las ancianas que se mencionan en las cartas de Pablo son mujeres mayores de edad, mujeres viejas. Nada que ver con ministerios de mujeres en la iglesia, ya sea para pastora o ancianas de iglesia. Pero hermanos, cada iglesia local debe de estar consciente si se acepta esto o no. Cada iglesia local tiene sus dirigentes y de ellos depende las cosas que se hagan o no. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que estos 6 puntos nos hayan servido para demostrar de que la ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico. Es una copia de las iglesias protestantes feministas que han empoderado a la mujer. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para despedirnos de este estudio y para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste estudiar este tema. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos alimentamos. Si algún hermano tenía dudas sobre este tema, que esta información les haya servido para que podamos ir a la Biblia y estudiar por nuestra propia cuenta. Gracias por tu misericordia, gracias por que permitiste que tu siervo pudiese predicar este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, comentando y compartiendo esta clase de temas para que podamos ser poderosos en las Escrituras como lo era Apolo.
Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.